Buen día a todos, mi nombre es Ruth Hernández, pertenezco al grupo 1 y en el siguiente video se explicará el análisis y predimensionado de una edificación construida con pórticos correspondiente a la última asignación de la Cátedra de Sistemas Estructurales 20. La edificación de estudio es de 3 niveles, es decir, planta baja más 2, la cual es de tipo residencial, siendo sus usos principales el comercial en planta baja y el de viviendas multifamiliares en los pisos siguientes, específicamente apartamentos de 3 y 4 habitaciones. Para iniciar, es pertinente recordar que un sistema porticado es el conjunto de estructuras entramadas planas que combinan elementos verticales y horizontales unidos mediante nudos rígidos. Esta unión produce la flexión conjunta de ambos elementos frente a cargas gravitatorias y horizontales, incrementando así la rigidez y reduciendo la deformación. Con esto en mente, se realizó una evaluación de la planta de la edificación en la que se identificaron varias fallas en la estructura en cuanto a su configuración, ya que primero la escalera se encuentra en medio de la edificación, interrumpiendo el paso de las vigas entre los módulos. Por lo tanto, se aplicaron varios criterios para mejorar y reforzar la estructura. Primero, se movió la escalera para que de este modo ajustar los pórticos y luego se incluyeron nuevas columnas en la parte posterior de la edificación. Igualmente se ajustaron las luces de dos módulos, específicamente los que se encuentran entre los ejes 5 y 6 y 6 y 7, para de esta manera obtener una estructura más simétrica. Luego de esto se decidió el material adecuado para el sistema, concluyendo que según el uso especificado y el tamaño de las luces de la construcción, se realizarán los cálculos determinados para elementos de concreto armado. A continuación se explicará más a fondo el cálculo de cada uno de los elementos que pertenecen a la edificación de estudio, los cuales se dividen en los siguientes puntos. En cuanto al camino de carga, se puede decir que las cargas que se ejercen sobre una edificación se distribuyen a través de los elementos estructurales que la componen. Estas son ejercidas inicialmente sobre la losa, la cual se encarga de transmitirlas a la viga, que individualmente tiene como función principal asegurar la estructura, transformando al mismo tiempo las cargas verticales en horizontales para transformarlas de este modo para trasladarlas de este modo a las columnas, que finalmente son las encargadas de transmitir las cargas a los soportes. La presión que ejerce la estructura sobre el suelo a su vez produce una fuerza en dirección contraria que sin duda afecta a la estructura. Con esto presente se hace notorio la importancia de que cada elemento tenga la capacidad de soportar y distribuir correctamente las cargas, tomando en cuenta los esfuerzos correspondientes a cada elemento. Pasando ya a los cálculos como tal, en cuanto al tipo de losa, para el proyecto se determinó utilizar una losa de concreto armado nervada para los niveles de entrepiso y maciza para el techo. Teniendo esto presente, se estableció la dirección de armado de ambas losas con la relación distancia mayor entre distancia menor, la cual nos dice que si el resultado es mayor o igual que 1,8, entonces la losa será calculada en una dirección y de lo contrario se calculará en dos direcciones. En nuestro caso, debido a que la mayoría de los módulos dan un valor menor a 1,8, se calculan las losas en dos direcciones. Sin embargo, tomando en cuenta que el módulo 1 es un volado, este se construirá en una sola dirección. Seguidamente se pasa a determinar el espesor de la losa, obteniendo una losa maciza de 0,15 y una losa nervada de 0,20. Este punto, referente al análisis de cargas, se considera el primer paso importante para el cálculo de una estructura, ya que cada elemento debe diseñarse acorde a las cargas que deben soportar. Dicho análisis se realizó según los pesos de los materiales y elementos constructivos, los cuales nos permiten establecer las cargas permanentes, y además el uso de la edificación nos permite determinar las cargas variables, y de este modo se procede a realizar los cálculos de manera individual para los entrepisos y el techo, que es lo que se muestra en las tablas. Conocidos los valores de CP y CP, pasamos a determinar las combinaciones de cargas para tener así la carga mayorada que se utilizará más adelante en los cálculos del predimensionamiento de vigas y columnas. De los datos obtenidos se escoge la de mayor peso para cada caso, siendo entonces los que se muestran en pantalla las cargas mayoradas para entrepiso y las cargas mayoradas para techo. Mi nombre es Gabriel Zambrano y continuando con el tema, vamos a estudiar el ancho tributario y las cargas sobre las vigas. Para realizar el predimensionado de las vigas de la edificación, comenzamos por conocer el ancho tributario que tiene cada una de ellas, para determinar las cargas que cada una soporta. En el caso del presente proyecto, tenemos una losa armada en dos direcciones, y se determina el ancho tributario a través de triángulos y trapecios que surgen al trazar líneas con ángulos de 45 grados en cada lado de los módulos
correspondiendo los trapecios a los lados que tienen mayor luz y los triángulos a los que tienen menor luz, siendo entonces el valor del ancho tributario el área de cada una de estas figuras dividida entre la luz correspondiente. Para efectos de diseño, considerando que todas las vigas deben tener el mismo tamaño, por eso seleccionamos dos de ellas, una viga de fachada y una viga interna, la mayor longitud en cada caso. Finalmente se suman los anchos tributarios que se encuentran alrededor de las vigas seleccionadas y con la fórmula que se muestra en pantalla se determina la carga aplicada en cada viga. Momentos sobre las vigas. Para determinar los momentos correspondientes en Mmax y Bmax fue necesario utilizar la tabla 2, que hace referencia a los momentos flectores y fuerza de corte aproximados para vigas y losas continuas, la cual nos señala las fórmulas y constantes necesarias para el cálculo según el tipo de viga. En este caso se utilizan las constantes 16, 10 y 11. Y en esta tabla se puede observar los resultados de cada cálculo de los momentos en cada tipo de viga. Siguiendo con el predimensionado de las vigas, al momento de hacer el predimensionado se toma un valor tentativo de B, considerando que las dimensiones mínimas de una viga de concreto armado son de 20 por 30 centímetros. De esta manera pasamos a determinar D, utilizando las cargas mayoradas para techo y entrepiso, y conseguimos el valor de la resistencia a flexión de acuerdo a la resistencia del concreto FC. Seguidamente determinamos H, sumando el valor de D, el valor de recubrimiento, que en este caso es de 5 centímetros. De este modo obtenemos las dimensiones de la viga. Es necesario comprobar las dimensiones de la viga a través del chequeo por rigidez, tomando en cuenta el tipo de apoyo, siendo en este caso el apoyo doblemente empotrado. De este modo confirmamos que las dimensiones mínimas de las vigas de techo deben ser de 20 por 45 centímetros y la de entrepiso será de 25 por 50 centímetros. Y para el cálculo del área tributaria y la carga axial de las columnas, se toman en cuenta las combinaciones de las cargas realizadas anteriormente y el área tributaria de cada columna para obtener las cargas axiales, las cuales están resaltadas en las tablas que se muestran en la presentación y serán usadas para los cálculos del predimensionamiento de las columnas. Mi nombre es Marifer Morales y continuando con el desarrollo del proyecto, específicamente en la parte de cálculo de los momentos, tomando en cuenta las cargas obtenidas en el paso anterior, se procede a escoger 3 columnas, cada una correspondiente a un tipo, con el fin de evaluar sus dimensiones, y tomando en cuenta que todas deben ser de la misma, siendo entonces las correspondientes a este proyecto C1, C4 y B5. Luego se proceden a calcular los momentos de dichas columnas. Para esto se toman en cuenta los valores de la tabla 1, y se observan las reacciones de los momentos de acuerdo a la ubicación de cada una de ellas. Además, se evalúan los momentos sobre las vigas que se apoyan estas columnas. Estos cálculos se realizan igualmente para techo que para entrepiso. En cuanto al predimensionamiento de columnas, específicamente para el material de concreto armado, puede hacerse de 2 formas, conociendo PU o conociendo PU y MU. En este caso, a nivel de estudio, se desarrollaron ambos métodos. El primero, que es conociendo PU, se toma el factor de minoración para el diseño de columnas de concreto con estribos, y alfa según la tabla E252, siendo su valor correspondiente de acuerdo a la posición de las columnas, ya sea de esquina, de borde o central. En la tabla 10 se observa el procedimiento. En cuanto a el segundo proceso, que es conociendo PU y MU, este tiene un procedimiento mucho más largo, ya que es necesario tomar en cuenta diferentes variables. Se comienza con el cálculo de la excentricidad de cada una de las columnas, para así determinar una cuantía mecánica correspondiente a la curva en el ábaco. Luego se escoge un valor tentativo para H, tomando en cuenta que las dimensiones mínimas de una columna son de 20 por 20 y 30 por 30. Con el valor escogido se calcula Y luego se determina EH para así obtener U. Seguidamente se tantean valores correspondientes a B, los cuales van de 0 a 1. Con el valor escogido, finalmente podemos calcular el área requerida de la columna para obtener B. En el caso de la edificación que estamos desarrollando, el cálculo conocido por PU y MU arroja los siguientes resultados. En síntesis, si comparamos ambos procedimientos y recordamos las dimensiones mínimas para columnas de concreto armado en zonas sísmicas, se obtienen las dimensiones que son para techo de 20 por 20, para piso 1 35 por 35 y finalmente planta baja 40 por 40 centímetros. En cuanto al predimensionamiento de fundaciones, se utilizan los valores de las cargas de servicio y de las combinaciones de carga para obtener el factor de mayoración, el cual nos permite calcular la carga axial de servicio para finalmente tener el área de la zapata. Acá, en el caso de este proyecto, se toma el valor de la capacidad de carga del suelo, referente a la ubicación del proyecto, que es un tipo de suelo gravoso, y los cálculos se desarrollaron en los mismos 3 ejes de las columnas estudiadas anteriormente.
Esto nos dio unas dimensiones mínimas para la zapata de 2,10 metros por 2,10 metros. En la tabla número 12, que se muestra en pantalla, se puede observar el proceso. Para concluir, luego de evaluar y predimensionar cada uno de los elementos estructurales del edificio que estamos desarrollando y que conforman la edificación, a su vez, tomando en cuenta también los cambios que realizamos a la misma, de modo de que funcionara de una forma mucho más eficiente, se obtuvieron los resultados mostrados en pantalla. También se puede concluir que los elementos estructurales varían según el nivel en que se encuentren. Esto ya que sus dimensiones van a depender total y absolutamente de las cargas que estos que se ejerzan sobre ellos. Por esta razón, las dimensiones de los elementos en planta baja, por ejemplo, son mayores a las de los elementos en techo, ya que en este piso se sostiene un peso mucho mayor que el que se recibe en techo, para finalmente tener el cúmulo de todos estos pesos y determinar de este modo la zapata. Así es como se concluye el cálculo de la estructura de la edificación. Muchas gracias por su atención.